otra aplicación más de la derivada que dice, denominada linealización. Denominada linealización. Este criterio, esta aproximación les va a servir mucho en el curso de física, o más bien dicho, hay que entenderlo bien, porque ustedes van a hacer algunas aplicaciones en el curso de física con sus experimentos y sus proyectos, que seguramente ya empezaron a hacer el semestre pasado, en donde es importante entender estos conceptos. Entonces, ¿de qué se trata la linealización? Bien, eso está en la sección 3.10 del libro. Sección 3.10. No hemos llegado al capítulo 10 todavía, vamos todavía en el 3. Todavía estamos en el capítulo 3. Bueno, entonces, tenemos lo siguiente. A partir de la curva de la gráfica de una función, en un punto en particular, ya sé cómo calcular la ecuación de la recta que es tangente en ese punto, ¿sí? Bueno, entonces pensemos que este es el valor, llamémosle a ese punto el punto A, y aquí tendría entonces la imagen de A, y estas serían las coordenadas de ese punto, ¿sí? Y mediante la derivada evaluada en A, entonces sabría cuánto es la pendiente de esa recta. Eso ya lo vamos a escribir en un momento. Bien, entonces ahora esto es muy parecido a lo que vimos, a lo que les hablaba el semestre pasado, ¿sí? Cuando vimos límites y hablábamos de vecindades. Entonces, si nosotros tomáramos acá, pensamos así como una lupa, ¿sí? Y solo me enfoco en esta parte. Y entonces empiezo a ampliar y ampliar y ampliar y ampliar este cuadro, ¿verdad? Digamos que vengo y amplío esto. Y amplío el cuadro grande. Como que viera de forma microscópica lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a observar ahí? Lo que voy a observar ahí va a ser la curva de la función. Aquí exageré mucho. Algo así, ¿sí? Todavía exageré aquí. Entonces, voy a darme cuenta que ahí, en ese punto de observación, ahí donde estoy enfocándome, si me doy cuenta, la recta y la curva se confunden, ¿está claro? Ese es el punto. Entre más cerca haga la observación, la recta y la curva más se van a parecer, ¿está claro? No ocurre lo mismo si en vez de hacer un zoom hacia adentro, hago un zoom hacia afuera. Si hago el zoom hacia afuera, entonces va a pasar lo siguiente. Entonces distingo claramente dónde está la recta y distingo claramente en dónde está la curva. ¿Está claro eso? Entonces, ¿en dónde ocurre esto que estoy trabajando? Ocurre cercano al valor de A, ¿sí? Como decíamos el semestre pasado, en la vecindad de A, ¿sí? En la vecindad de A, podría yo decir que la recta y la curva se pueden confundir, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, si estoy muy cercano al punto y tengo acceso a ver las dos curvas, la recta y la gráfica de la función, entonces yo podría llegar a confundir cuál de las dos es la recta y cuál de las dos es la gráfica, ¿sí? Así, por simple inspección. Bueno, entonces de eso se trata el problema, es decir, para valores muy cercanos de A, ¿sí? Entonces pensemos, para poderlo observar no lo voy a poner, obviamente no lo voy a poner aquí a la par, sino ya quedaría amontonado. Lo voy a poner más o menos por aquí, ¿sí? Entonces, para un valor que está muy cercano a A, entonces la imagen de X, para ese valor, la imagen de ese valor de X va a ser muy cercano
al punto que corresponde a X, pero en la recta. ¿Está claro? Entonces estos dos puntos van a quedar muy cercanos. ¿Sí? Por eso lo puse de esa manera. Repito, si X está muy cerca de A, entonces a medida que X esté más cerca, esta diferencia va a ser cada vez más pequeña, ¿sí? Y voy a poder llegar a un punto a decir que la imagen de X es aproximadamente igual que ese punto. Bueno, entonces calculemos a este punto, le voy a llamar Y, pero del punto que está sobre la recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo este punto de Y? Entonces, recuerdan ustedes, para este punto, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? O de otra forma, podríamos hablar también de la pendiente, ¿verdad? La pendiente de esa recta, ¿qué sería? Tengo dos puntos, el punto que está aquí y el punto XY. Entonces, el cambio en Y, partido del cambio en X, es la pendiente de la recta. ¿Está claro? Calculemos el cambio en Y. El cambio en Y sería Y menos F de A partido X menos A. ¿Eso a qué es igual? A la pendiente de esa recta. Pero la pendiente de esa recta, ¿cuánto vale? La pendiente de esa recta es la derivada de la función valuada en A. ¿Está claro eso? Repito. Si estos dos puntos pertenecen a la recta, entonces satisface que al calcular la pendiente de la recta a partir de esos dos puntos, eso va a ser igual que la derivada valuada en A que me da la pendiente de la recta. ¿Sí? Vaya. Eso es importante que vayan repasando lo que hemos visto en clase. Eso lo recordé la semana pasada, el primer día de clase. ¿Sí? Entonces tienen que ir al día, tienen que ir recordando las cosas. Eso lo recordé el primer día de clases. Bueno, entonces si eso es así, yo puedo despejar Y de acá, y entonces Y sería igual a F evaluado en A. S pasaría a multiplicar, sería más la derivada de la función valuada en A multiplicado por X menos A. ¿Sí? O sea, este pasa a multiplicar y este pasa a sumar, entonces queda de esta forma. Entonces, esto que está aquí sería la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Sería una forma de la ecuación de la recta tangente en el punto A. Noten que depende de la imagen de A, del punto en A, la pendiente en A, ¿sí? Y X menos A. Entonces, esa es una ecuación de la recta tangente. Entonces, ahora viene la aproximación lineal. Lo vamos a poner de esta manera. Cuando X es muy cercano a A, o sea, sucede esto, estoy trabajando cerquita de A, entonces la imagen de X va a ser similar al valor de Y, ¿sí? En A. ¿Está claro? Porque aquí acabo de encontrar cuánto vale Y para este valor de X. Entonces, X, la imagen de X va a ser aproximadamente, ¿sí?, el valor de Y, que es, o si quieren pongámoslo, como ya le llamé Y allá, entonces el valor de X empieza a acercarse al valor de Y. Pongámoslo de esa manera. Entonces puedo decir F de X se aproxima por F de A más F' evaluada en A por X menos A. ¿Sí? Sí, la imagen de X se aproxima a este valor. Porque con esta expresión, ¿qué es lo que encuentro? Con esta expresión encuentro el valor de Y, que está sobre la recta, para cualquier valor de X. ¿Sí? Y entonces, a medida que X está más cerca de A, X se acerca a A, entonces esta imagen, la imagen de X se acerca al valor de Y que está sobre la recta y puedo hacer esta aproximación. ¿Sí? Entonces, a esta expresión, ¿sí?, a la expresión F de A más F' de A
por x menos a, que la vamos a denominar L de x porque es una función que depende de x. A es constante, x va cambiando, x depende en qué posición lo tome. A esta expresión se le llama linealización. A esa expresión se le llama linealización o aproximación lineal de la recta, de la función, linealización de f o aproximación lineal de f en el punto A, ¿sí? En A. Porque depende del valor de A. Depende en dónde ubique el valor de A. Yo puedo hacer diferentes linealizaciones para la misma curva. Veamos lo siguiente. Tengo aquí una curva. Decido el valor de A aquí, entonces ya encontré una linealización para la curva. Pero podría escoger el valor de A aquí arriba, entonces tengo otra linealización. O podría escoger el valor de A aquí y entonces encontraría otra linealización, ¿sí? Entonces, ¿en dónde ubico la linealización? Pues eso va a depender del problema que quiera resolver. Yo quisiera que la linealización me sirva para valores que queden cercanos al valor de A. Cualquier valor que quede lejano a A ya no sirve la linealización, porque entonces esta distancia empieza a ser cada vez más grande. Entonces, la linealización, es decir, aproximar la función por la recta, va a servir solamente si estoy cerca del valor de A, cerca del punto en donde calculé la linealización. Si estoy en otro punto, entonces tendría que encontrar otro valor de A para linealizar, ¿sí? Bueno, ejemplo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de linealizar? Pues resulta que una expresión lineal es más simple, ¿sí? En general, una expresión lineal es más simple. Trabajar en otro tipo de funciones, por ejemplo, funciones logarítmicas, funciones raíces, exponenciales, en donde para calcular la imagen, pues es necesaria una tabla o alguna calculadora. Entonces, si yo encontrara una manera de calcularlo, en vez de utilizar una tabla o una calculadora, hacerlo a través de la ecuación de una recta sería mucho más fácil, ¿sí? Esa es la idea. Ejemplo. Encuentre la linealización de la función. Encuentre la linealización de la función fx es igual a raíz cuadrada de x más 3 en x igual a 1. En a igual a 1, perdón. En a igual a 1. Encuentre la linealización de la función raíz cuadrada de x más 3 en a igual a 1 y úsela para obtener una aproximación de los números. Y úsela para obtener una aproximación de los números raíz cuadrada de 3.98 y raíz cuadrada de 4.05. Repito. Encuentre la linealización de la función f de x raíz cuadrada de x más 3 en a igual a 1 y utilícela para obtener una aproximación de los números raíz cuadrada de 3.98 y raíz cuadrada de 4.05. Bien, la raíz cuadrada de 3.98 es un número irracional, igual que la raíz de 4.05, ¿sí? Para calcularlos, pues necesitaríamos una tabla o algún procedimiento aproximado o alguna
o la calculadora. Entonces lo vamos a hacer mediante una linealización, ¿sí? Primero recordemos el concepto, porque si no entendemos el concepto no vamos a empezar a escribir expresiones algebraicas. Entonces acá ni derivadas ni nada de eso. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la función raíz cuadrada de x más 3? La función raíz cuadrada de x más 3 se comporta más o menos así. Recuerden que es una parábola. Si despejan de ahí, si despejamos de acá, y es igual a y cuadrado es igual a x más 3. ¿Recuerdan de eso, verdad? Es una parábola, porque la raíz pasa al otro lado. Entonces ahí ya tengo la expresión para calcular la gráfica. Entonces es una parábola, como y está elevado al cuadrado, entonces abre a la derecha. Sí, abre a la derecha. ¿Y dónde está el vértice? No. En menos 3,0. ¿Sí? En menos 3, ¿por qué? Porque x, aquí estoy sumando 3 y a y no se le está restando nada. Entonces es, muy bien, es en menos 3,0. Menos 2, menos 1. Y cuando x vale 0, acá, bueno, cuando x vale 0, la raíz de 3. La raíz de 3 es casi 2, ¿verdad? Muy bien. Y cuando vale 1, ¿cuánto vale la raíz cuadrada? 2. Muy bien, aquí es 2. Bueno. Ahora, como nos interesa que sea función, entonces solo tomamos la parte positiva, ¿verdad? Porque las raíces negativas no están definidas. Entonces, bueno, más o menos así. ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el comportamiento de la raíz, de esa raíz. No tomo la parte de la parábola de aquí abajo, ¿por qué? Porque entonces ya no sería función. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora me están pidiendo que haga una linealización en este punto cabal. ¿Qué significa hacer una linealización en ese punto? Es encontrar la ecuación de la recta tangente en 2. ¿Está claro? ¿Sí? Encontrar la ecuación de esta recta tangente. ¿Cuál es la duda? ¿De dónde salió el 2,1? El 2,1. El 2 de la raíz de... cuando x vale 1. Cuando x vale menos 3, es 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Luego, cuando x vale 1, aquí quedaría 1 más 3 son 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Sí? De ahí. Fue solo ubicar algunos puntos, por ubicar 2 puntos nada más. Yo sé que es una parábola que abre hacia la derecha. ¿Por qué no tomo la parte de abajo? Porque al tomar la parte de abajo, si tomara esta porción, entonces la imagen de 1 sería 2 y también menos 2, entonces dejaría de ser función. Entonces solo tomo la parte positiva, ¿sí? Para que sea función. Y luego, el vértice me sirvió pues para saber de dónde arrancar acá. Y yo sé que pasa por el punto 1,2. ¿Sí? De acuerdo a lo que puse ahí arriba. Ahora viene y nos está pidiendo que calculemos la raíz cuadrada de 3.98 y la raíz cuadrada de 4.05. ¿Sí? Ya voy a llegar a estos valores. ¿Sí? Primero, calcular esa linealización. En el punto cuando a vale 1. Bueno, entonces cuando a vale 1, ¿qué sería la linealización? La linealización está aquí. Aquí está la linealización. ¿Qué necesito para calcular la linealización? La derivada de la función. Entonces, derivemos la función. ¿Sí? Como es una función, es una composición de funciones, entonces la derivada de la raíz. Eso es 1 partido 2 veces la raíz de x más 3. ¿Sí? Y por la regla en cadena,
por la derivada de x más 3. Pero como x más 3 es lineal, ¿verdad? La derivada de x más 3 sería 1. Entonces esto que está acá sería la derivada. ¿Está claro? Muy bien. Ya tengo la derivada. En la linealización necesito la derivada. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito la imagen de a al aplicarle la función y la imagen de a al aplicarle la derivada. ¿Sí? Porque esto es la pendiente de la recta. De ahí veníamos, ¿verdad? Entonces calculemos. ¿Cuánto vale f de a? ¿Quién es a? A es 1, ¿verdad? F evaluado en 1 sería raíz cuadrada de 1 más 3, y eso es 2. Muy bien. ¿Y quién es la derivada de 1? Evaluada en 1. 1 sobre 2, raíz cuadrada de 1 más 3. Eso y la raíz de 1 más 3 otra vez es 2. Entonces eso sería un cuarto. Muy bien, entonces ya tengo cuánto vale f evaluado en a y f evaluado en y f' evaluado en a. Entonces ahora que ya tenemos esos elementos, entonces calculemos la linealización. ¿Sí? Si quieren, para que ahí en su cuaderno quede a la par, ¿verdad? Y sepan de en dónde se sustituyó. La linealización es entonces, solo lo voy a copiar, f evaluado en a más f' evaluado en a por x menos a. ¿Sí? ¿Cuánto vale f evaluado en a? 2. ¿Cuánto es la derivada evaluada en a? Cuarto. Multiplicado por x menos a. Y eso es la linealización en x. Pero a, ¿cuánto vale a? A también lo podemos sustituir. A es... ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale a? 1. También tengo que sustituir a. ¿Sí? Si quieren, pongámoslo todo para que... Es f evaluado en 1 más f' evaluado en 1 por x menos 1. Ahora sí ya sustituyamos. Esto encontramos que era 2 más un cuarto más x por x menos 1. Muy bien. Esto lo podemos simplificar, ¿verdad? ¿Sí? Podríamos simplificar multiplicándole un cuarto por x y un cuarto por menos 1. Entonces, para que tome la forma de la ecuación de una recta, un cuarto por x es x cuarta, ¿sí? Y un cuarto por menos 1, eso es menos un cuarto, más 2, 2 por 4 son 8, menos 1, 7 cuartos. Muy bien, entonces ahí tenemos claramente la ecuación de la recta, ¿verdad? Es una recta de pendiente un cuarto y su ordenada en el origen es 7 cuartos. ¿Sí? Muy bien. Y esta sería entonces la linealización de la función. Repito, ¿qué representa esa ecuación o esta expresión que está acá? Representa la función que corresponde a la recta tangente en ese punto. ¿Sí? La que está en verde. ¿Está claro? Esa expresión me permite calcular para cualquier valor de x quién le corresponde en la recta. ¿Está claro? Bien. Ahora que ya tenemos eso, dice el ejercicio, utilice esa linealización para calcular la raíz cuadrada de 3.98. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Presten, perdón. ¿Qué vas a sustituir en x? La raíz. Cuidado. Vamos a... Observe lo siguiente. Sí hay que sustituir en x, pero no la raíz. ¿Qué es 3.98? 3.98, ¿están ustedes de acuerdo que lo puedo escribir como 0.98 más 3? Sí. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, seguros. Vaya. Entonces, noten que esto que está acá sería equivalente a la función. ¿Qué es la función? La función es x más 3.
raíz cuadrada de x más 3. Entonces, ¿están de acuerdo que esto es la función valuada en 0.98? ¿Sí? Entonces, ahora, si esto es la función valuada en 0.98, aquí acabo de encontrar una aproximación para la función, ¿sí? Que en vez de utilizar la función sería otra vez pues esto, ¿ah? ¿Sí? Pero en vez de hacer esto, vamos a utilizar lo que está aquí arriba, ¿sí? Ahora, esto que está aquí arriba dijimos que tenía sentido solo si estábamos cerca de valores de A. ¿Y cuánto vale A? 1. ¿Y qué valor está tomando X? 0.98. Entonces estoy en un valor que está cerquita de 1. ¿Está claro? ¿Sí? Al lado izquierdo. Entonces esto, de acuerdo a la linealización, sería aproximadamente ¿qué? Y ahora en vez de X pongo 0.98, que es 98 centésimos dividido dentro de 4 más 7 cuartos. ¿Está claro? $0.98 centésimos dividido dentro de 4 más 7 cuartos. Sí está bien, ¿verdad? 98 centésimos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora se convirtió en un problema de suma de fracciones, ¿sí? Pero tenéis como desapareció 3, o sea, para que 3 hubiera 0.98. No, empecé aquí. Yo quiero calcular esta raíz cuadrada. Entonces, no escribí bien. 3.98. Aquí empezamos, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Estás de acuerdo que 3.98 es igual a 0.98 más 3? ¿Sí estás de acuerdo con eso? Va. Eso significa, si comparas, ¿dónde está la función? La función es lo primerito que está escrito arriba. Entonces, eso es, si fuera esto X, ¿sí? Entonces te das cuenta que esto es exactamente la forma de la función. Es la función valuada en 0.98. O sea, esto que está aquí está tomando el lugar de X. ¿Sí? Solo pueden ser valores cercanos a lo que se evalúa en Mira, como es una línea recta, su dominio es todos los reales. O sea, vos puedes utilizar esa expresión para calcular en todos los números reales la imagen de X. Pero ¿cuál es el problema de utilizar eso para todos los números reales? Primero resulta que la recta, ¿sí? Primero, esa linealización sí es válida para valores menores que 3, mientras que la función no, ¿sí? Y luego, si empiezo a alejarme de 1, entonces la brecha que empieza a aparecer entre la función y la recta cada vez va a ser mayor. Entonces, usar esa expresión para calcular, para aproximar la imagen de X usando la recta en vez de la función, de poco a poco va a ser una estimación muy lejana, ¿sí? Cada vez el error va a ser más grande. El error se reduce a medida que estoy cerca del valor de 1, el que escogí como A, ¿sí? Aquí escogí el valor de A. ¿Está claro? Entonces, estas aproximaciones solo van a servir para valores de X cercanas a, y X está tomando el valor de 0.98 y 0.98 es un punto cercano a. El valor A siempre va a ser el máximo de la función. El valor A, ¿cómo así el máximo? Es el máximo donde llega la parábola. No, sí, la parábola sigue creciendo. Es una función creciente. Aquí pasó cuando A es igual a 1 llegó a 2, pero después sigue creciendo, no hay un máximo. Tal vez exageré en el dibujo, pero la función, la raíz también va creciendo. A valores más grandes de X, la raíz también va a ser más grande, ¿sí? No es el valor máximo. El valor de A igual a 1 se escoge a conveniencia del problema. En este ejemplo, lo hicimos al revés. El problema te dio cuál era la función, te dijo en qué valor hacer la aproximación y luego te está diciendo para qué usarla. Pero si hubiera sido al revés, si nos hubieran dado la raíz cuadrada de 3.98, entonces, bueno, obviamente eso requiere ya práctica, ¿verdad? Yo lo que haría sería proponer la función x más 3, ¿sí? Y luego evaluarla en a igual a 1. Ahora, ¿por qué en a igual a 1?
¿Por qué es en A igual a 1? Pues resulta que cuando A es igual a 1, la imagen de la función es exacta. Sí, es conocida. ¿Está claro? ¿Por qué no escogí 2? Porque si hubiera escogido A igual a 2, entonces en la linealización me pide calcular la imagen de A. ¿Sí? Y la imagen de A, cuando A es igual a 2, entonces sería raíz de 5, y la raíz de 5 no es conocida. ¿Está claro? Entonces, esto, el 3.98 satisface esta forma cuando X toma un valor cercano a 1. Y cercano a 1, la linealización depende de imagen, de la imagen, de imágenes conocidas. ¿Está claro? La imagen de 1 es 2 y la derivada valorada de 1 también es una imagen conocida, es un cuarto. ¿Sí? Tiene que ser un valor que haga fácil calcular la función, que sea conocido, en otras palabras, ¿verdad? Sí, está claro. Tiene que ser un valor conocido. Muy bien. Entonces, un problema de raíces en este caso se convirtió en un problema de suma de fracciones. Bueno, hagamos pues la suma de fracciones. Esto sería, entonces ya de este lado, 400, aquí son 798 sobre 400, ¿verdad? Sí, pero eso no sé, ¿se puede simplificar? Mitad. Tiene mitad. ¿Cuánto da eso? A ver. Bueno, pero ahí está. Ahí está. Sí, se puede simplificar más. Aquí hay una aproximación. Como es una fracción, es racional, ¿verdad? Aquí dice 1.995, ¿sí? Exactos. Sí, ese es exactos, ¿no? Eso no es racional. Bueno, pero eso es la aproximación de la raíz. ¿Sí? Es la aproximación de la raíz. Entonces la raíz de 3.98 es aproximadamente, por esta aproximación lineal, es aproximadamente 1.995. ¿Sí? 1.995. ¿Dudas? Sí. Digamos, poner A es igual a 6. Allá, porque como da exacto. 6 más 9, sí. Pero entonces esa aproximación lineal te serviría para valores cercanos a 6. Sí, entonces 3.98. Si volvemos a escribirlo de esa forma, ya el valor de X ya no es cercano a 6, es cercano a 1. Entonces, ya no esta aproximación lineal ya no te sirve, porque la imagen de 6 estaría más o menos, a pesarlo, ¿cuál me dijiste? 6 me dijiste, ¿verdad? Va, 1, 4, 5, 6. Va, por aquí estaría 6, ¿sí? Entonces ya aquí la diferencia que hay es demasiado grande. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Calcular la linealización en ese punto, ¿sí? Y entonces ahora cambiaría la linealización. En vez de usar la imagen de 1, acá usaría la imagen de 6, ¿sí? Entonces sería válida para valores que están cercanos a 6, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 8.99 o de 9.01, ¿sí? Más o menos. ¿Qué significa todo ese segundo punto de la primera raíz? Este punto 99.5 es la raíz, es aproximadamente la raíz de 3.98, ¿sí? Este 1.95 es un punto que está en la recta, ¿sí? Para 0.98, ¿sí? Es la imagen pero en la recta. ¿Está claro? Ahora, recuerda que lo que hice fue ampliar el cuadro. Sí, ampliar el cuadro. Entonces, si ampliamos este cuadro, si ampliamos esto, entonces lo que vas a tener exageradamente es así, ¿verdad? Se ve exagerado. El 1.195 sería acá la imagen del 3.98. ¿Sí? Pero lo que me interesa a mí es el que está en la curva, que es la raíz. Pero estos son muy cercanos, ¿está claro? Entonces aproximo, ¿sí? Aproximo la raíz de 3.98 por 1.95. Este está en la recta y el que me interesa tendría que ser un poquito más arriba. ¿De acuerdo al problema? No, al revés. Porque aquí la recta va arriba y la curva va abajo, ¿sí? Sería un poquito más abajo. O sea, esto es más grande de lo que debería ser. Pero es una buena aproximación, ¿sí?
Otro ejercicio interesante que vamos a hacer la próxima clase es calcular cuán cercano es al valor real, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tanto error hay? ¿Sí? El margen, el error. El margen de error. Bueno, entonces, o el error. Ahora para la otra raíz. Raíz de 4.05. A ver, ¿qué harían? Ya lo hice una vez, ahora... 1.05 que se aproxima bastante. Primero tratemos de ver cómo esto lo puedo hacer encajar en la función. 1.05 más 3, muy bien. ¿Están de acuerdo que esto se puede escribir así? De modo que esto sería la imagen de ¿quién? La imagen de 1.05, ¿sí? Y resulta que para valores de x cercanos a 1, yo puedo utilizar esta relación, la que acabo de descubrir. Y este valor, el 1.05, es un valor bastante cercano a 1, ¿sí? Recuerden que esto de cercano es relativo, ¿verdad? Siempre es relativo. Puede ser que para un problema 1.05 sea muy cercano a 1, pero para otros problemas sea un número completamente lejano, ¿verdad? Entonces depende mucho del problema en el que estemos. Pero para efectos de nuestro ejemplo, 1.05 es un número cercano a 1. Eso significa que yo puedo aproximar la imagen mediante la linealización. Entonces esta es aproximadamente la linealización valuada en 0.5. Y esa es la clave de esto. En vez de usar la función, usamos la linealización. Calcular esto con la raíz cuadrada, pues hubiera sido, de principio no lo podemos hacer nosotros de forma manual, necesitamos alguna herramienta adicional. Mientras que usándolo la linealización se convierte en una expresión lineal, ¿sí? Para ejemplo, pasar una suma de fracciones, probablemente aquí va a ser lo mismo. Muy bien, entonces ¿cuánto es? Ahora ya estoy del lado de la aproximación. ¿Qué sería? 105. Aquí sería 105 centésimos partido 4 más 7 cuartos. ¿Sí? Otra vez se convirtió en una suma de fracciones. Eso sería 805 dividido 400. No sé eso, ¿cómo se aproxima? ¿Cuánto? Aquí dice 2.0125. Muy bien. Ese número es aproximadamente la raíz cuadrada. Como me preguntaban hace un momento, ¿qué significa este número? Ese sería el 1.98 está... No, 1.05 está aquí a la derecha de 1, ¿verdad? Ese 2.0125 sería la imagen, pero en la recta, en lo verde, ¿sí? Que es aproximadamente la misma imagen en la raíz. ¿Está claro? Pero para valores cercanos a 1. Para valores más lejanos, entonces es otra cosa. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Muy bien.